el poder del... La lección que vamos a estudiar hoy se llama El poder del amor. Y vamos a hacer lectura en Primera de Juan, capítulo 3 del 4 al 10. Dice de esta forma: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjese que es muy importante lo que el apóstol Juan nos enseña. El apóstol Juan ha proclamado una verdad gloriosa para que la escuchemos. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hemos sido colocados en una relación asombrosa e inmerecida con el Padre, el cual nos llama sus hijos. Y es lo que Juan quiere comunicarnos en esta carta a los primeros hermanos del primer siglo, pero también a nosotros ahora. Todo aquel que tiene esta esperanza, s- dice todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hablando de Jesucristo, entonces vamos a caminar con el Señor y nos vamos a purificar para andar en su verdad. Ahora Juan nos invita a ver la clase de amor que tiene Dios el Padre por nosotros, que nos hace hijos de Dios, nos adopta. Es la motivación para que nosotros purifiquemos nuestras vidas. Fíjese que es el incentivo que da Juan en este texto para que nosotros andemos en santidad. Lo que Juan nos va a expresar ahora es el poder del amor de Dios para cambiarnos y purificarnos. Dios está formando un pueblo. Dios está formando un grupo de personas acá en la tierra, haciendo un pueblo para Él, celoso y de buenas obras. Pablo le dice a Tito en su carta, en el 2:14. Entonces, nosotros pertenecemos a ese pueblo. ¿Y cuál va a expresar ahora el apóstol Juan? El amor de Dios para cambiarnos y purificarnos. El apóstol Juan quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Por eso el 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, son verdades que se expresan, que expresa el apóstol Juan, que se desprenden de Dios. Y estas verdades debieran motivarnos a nosotros a llevar mejores vidas. Así que va a describir el apóstol Juan lo que los hijos de Dios hacen y no hacen con el amor del Padre. El Padre nos amó y nos ha hecho sus hijos. Entonces nosotros vamos a actuar ahora incentivados por el amor del Padre. Y es lo que Juan quiere.
exponernos en esta carta. Entonces, los puntos de esta lección: la gravedad del pecado, Juan, 1 Juan 3 4 al 5. La práctica del pecado, 1 Juan 3 6. 3, no se dejen engañar, 1 Juan 3 del 7 al 8. Los nacidos de Dios, el punto 4, 1 Juan 3 del 9 al 10. Y el poder del amor. Estos puntos estaremos mirando. Ahí yo les voy a enviar este sermón más tarde en PDF para que lo tengan, si alguien no toma nota o no alcanza a tomar nota. Pero esos son los 5 puntos que estaremos viendo en esta lección. Entonces, la gravedad de el pecado se nos presenta acá en el capítulo 3, el 4 y el 5. El que comete pecado rompe la ley. Pero se voy a buscar la Biblia del 60 ya. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. No, versículo 4, el que tengo que leer. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él ha aparecido para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Juan nos enseña la gravedad del pecado. El pecado es incompatible con la ley de Dios. No, no pueden andar juntos. Imposible. Entonces, todo el que infringe la ley, el pecado es infracción a la ley de Dios. Entonces, es no cumplir con el estándar que Dios nos ha dado cuando pecamos. Por eso Juan nos presenta la gravedad del pecado. El pecado es incompatible con la ley de Dios. No va a poder andar juntos porque se van a estar pisoteando los estándares que Dios nos ha dado. Fíjese que la palabra pecado viene de la palabra amartia, que es una palabra griega que significa errar al blanco. Todo aquel que practica el pecado tiene una actitud de no respeto y desprecio por la ley de Dios. Ese es el punto de Juan. Todo aquel que practica el pecado infringe la ley. Tiene una actitud de irrespeto. No, no respeta la ley de Dios y la desprecia. Por eso la viola. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces nunca podemos excusar nuestros pecados. Que tenemos que hacer? Reconocerlos y arrepentirnos. Nunca podemos suavizar la gravedad de nuestros pecados. Al practicar el pecado, mostramos una actitud de desobediencia ante Dios. Por eso el pecado es una cosa que se hace, que se realiza, que se practica. Los hijos de Dios no practican el pecado, pero en el camino pueden resbalarse, caer y mancharse, pero se levantan y se lavan en la sangre de Cristo. ¿Cómo? Confesando su pecado para no seguir en él. Entonces no suaviza el pecado, no practica el pecado, sino que se arrepiente y lo abandona cuando tropezó con él. Entonces no tiene una actitud de desobediencia, el pecado estorba. Dice el versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Una verdad importante que nos recuerda Juan. Jesús no vino solamente para perdonar nuestros pecados. Él vino para quitar el pecado, para hacer que la humanidad deje de pecar. Jesús no vino a esta tierra y soportó la vergüenza y el sufrimiento de la cruz para perdonarnos solamente, pero no para que nosotros siguiéramos pecando. Él murió en la cruz, dio su vida y derramó su sangre para que nosotros laváramos nuestro pecado.
pero los lavamos, pero no para seguir pecando, sino para luchar ahora contra el pecado. Y es lo que Juan enseña. Nos enseña estos textos la gravedad del pecado. Tener comunión con Jesús significa que intensificamos nuestro esfuerzo contra el pecado porque sabemos que Él vino para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. Nos dice el texto. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús no tiene relación alguna con el pecado. Lo que debe, a lo que la práctica del pecado es, dice el texto, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. No vamos a ignorar voluntariamente lo que nuestro Salvador nos ha dicho que dejemos de hacer. Él vino a liberarnos del pecado. El pecado es el que nos manda al infierno. El pecado es la mayor condenación y desastre de la humanidad. Jesús vino para darle solución. Y Él nos enseña, a causa de ese amor que tuvo el Padre de llamarnos hijos de Dios, Jesús nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer con el pecado. ¿Cómo es posible que volvamos a caer en nuestros pecados? Amamos su ley porque vemos qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso nos invita Juan a mirar, a observar. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que se hay llamados hijos de Dios. Lo que los que nos relacionamos con Jesús, no seguimos violando su ley, porque el pecado es infracción a la ley. El amor de Dios nos cambia radicalmente día a día. Y para nosotros, la ley de Dios es nuestro gozo. Amamos su ley. Amamos seguir sus preceptos. No pecamos. El pecado es un accidente. Usted sabe lo que significa un accidente. Un accidente no sucede todos los días. Si alguien tiene accidente todos los días, bueno, algún problema debe tener. Pero los accidentes no suceden. Tal vez una vez al mes yo me caiga por ahí caminando. O pueden pasar meses y no me caigo, no tengo accidentes. Pero a veces los tengo. Lo mismo pasa con el pecado. Nosotros no pecamos, no practicamos el pecado. Y si alguna vez el pecado nos mancha, fue porque tuvimos un accidente y nos manchamos. Pero inmediatamente, ¿qué hacemos cuando nosotros nos herimos un pie, una mano? La curamos, ¿cierto? Limpiamos con alcohol, le echamos las cremas, ponemos un parche y esperamos la recuperación. ¿Qué pasa con nuestra vida cuando pecamos y nos damos cuenta que hemos pecado contra Dios? Confesamos nuestro pecado a Jesucristo, como él mismo nos dice el apóstol Juan ahí en el capítulo 1. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Y es lo que hacemos. Entonces, nosotros vamos a seguir firmes porque la palabra de Dios, el amor de Dios nos cambia radicalmente día a día y no andamos violando su ley. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿qué dice Juan? Continuar en el pecado significa que no estamos mirando a Jesús. Persistir en el pecado significa que no le conocemos. ¿Y qué somos? Religiosos. Personas que no sinceramente servimos al Señor. Fíjese que el servicio del Señor requiere de todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Entonces, si nosotros pecamos, no estamos sirviendo al Señor.
Persistir en el pecado significa que no conocemos, no le hemos conocido a Él. Y es lo que dice Juan con respecto a los hijos de Dios. Jesús dejó claro que no reconoce a nadie que no esté haciendo la voluntad del Padre. Él enseñó, advirtió sobre esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, si yo voy a la congregación y me congrego con los hermanos, pero tengo pecados ocultos que no quiero dejar, sigo fumando, sigo tomando a escondida, tengo un amante, robo, miento, engaño, y los hermanos no saben ni me consideran, ¿no? Dice que buen hermano, viene a todas las reuniones, pero Dios me conoce, conoce mi corazón, y ese es el problema. Entonces, si nosotros le conocemos realmente a Él, vamos a dejar de pecar porque Él sabe cuando pecamos. Y nosotros queremos andar en comunión con Él. Por eso no pecamos. Luchamos contra el pecado. Hacemos la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Y es lo que Jesús está enseñando y Juan no está transmitiendo. Por eso dice que no tenemos que engañarnos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora vemos la advertencia de Juan, que no quiere que seamos engañados, que esto no es cuestión de ir a la iglesia, no es cuestión de ponernos el traje y decir yo soy cristiano, sino que Dios busca sinceridad porque Él nos está preparando para llevarnos al cielo. Entonces Juan hace esta advertencia, hijito, nadie os engañe, que no le engañe el pecado, que no le engañe Satanás, a usted, ni a mí. En 1 Juan 2:15 al 16 tenemos este texto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nosotros no podemos estar amando al mundo y sirviendo al Señor. No podemos tener nuestro corazón en las cosas del mundo. Ciertamente vivimos en este mundo. Entonces, tenemos que trabajar, usar las cosas de este mundo, el auto, la casa, la comida y todas las relaciones que tenemos en este mundo, pero nuestro amor superior es a Dios. Las cosas del mundo debemos de entender que son pasajeras. El auto que se compró, por nuevo que sea, usted no lo puede poner en su corazón porque es un vehículo que lo va a ayudar a usted a llegar temprano a las reuniones. Usted lo va a poner al servicio de Dios. Tal vez pueda levantar algún hermano y llevarlo a reunión que también se beneficiaría de algo del mundo que el Señor a usted le dio. Entonces, ¿qué hacemos con las cosas del mundo? No las amamos. Si nosotros queremos juntar mucho dinero y trabajamos y dejamos de reunirnos por trabajar, dejamos de reunirnos por, no sé, estar con la familia y tomamos o miramos así someramente las cosas de Dios, no estamos nosotros actuando como quiere el Padre. Dice, hijito, nadie os engañe. Todas las cosas que nosotros podamos servir o tener, quiero decir, deben servirnos para ser mejores cristianos cada día. Todo lo que hay en el mundo es para que lo que el Señor nos da, nos provee, es para darle un mejor servicio a Él. Entonces, por eso se nos manda a no amar al mundo. ¿Qué tenemos que hacer con las cosas del mundo? Usarlas para el servicio del Señor. El engaño es que no se puede ser justo y practicar el pecado. No podemos decir que somos justos y practicamos el pecado. La persona que es justa es la que practica la justicia, ¿cierto?
Practicar el pecado significa que no eres justo, que no soy justo. Entonces, ese doble estándar que quiere el Señor que nosotros saquemos, tenemos que cumplir la justicia, practicar la justicia. Y al practicar la justicia, nosotros no vamos a andar en pecado. Ahora, Juan quiere romper con el engaño, diciendo algo duro que nadie quiere oír. Juan está mostrándonos algo que sucede cuando practicamos el pecado. ¿Qué nos dice Juan? Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Wow, una palabra que a mí no me gusta oír. Si yo soy mentiroso y hago de la mentira una práctica de vida, peco contra Dios. Imito a Satanás porque él es el padre de mentira. Y yo no puedo andar en santidad con el Señor y andar mintiendo. ¿Se da cuenta? Si yo practico el pecado, por eso dice Juan, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Juan nos dice para nuestra reflexión, elegir continuar en nuestros caminos pecaminosos, amando al mundo, significa que pertenecemos al diablo y no a Jesús. Pero nosotros somos el grupo de personas que nos estamos preparando para ir con el Señor al cielo. Por eso el pecado es algo tan grave en el grupo, entre nosotros. Tenemos que vencerlo. No podemos dejar que nos domine. Si pecamos el pecado o si practicamos el pecado, no estamos demostrando que somos hijos de Dios, sino que hijos del diablo. Y a veces hay conflicto en la iglesia y los hermanos se molestan. Y algunos sacan el carácter del mismo diablo, siendo injustos, atrevidos, no respetan a los hermanos mayores, son injustos, menospreciativos. Eh, Hay hermanos que han trabajado toda su vida para mantener la congregación y ellos quieren destruirlo y manifiestan todos sus movimientos o todos sus pensamientos más carnales que hay. Ellos están imitando en ese momento al mismo diablo, cuando andamos con chisme y con cosas. Fíjense que es muy importante lo que nos dice el apóstol Juan. Jesús mismo habló de esta manera con respecto que los que practicaban el pecado eran hijos del diablo. Lo podemos leer. Jesús dijo, ¿por qué no entendéis lo que dijo? Es porque no podéis soportar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Jesús dijo que cuando el diablo hablaba mentira, él de suyo hablaba porque él era el padre de mentira. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que ir examinando, por eso Juan nos invita a que miremos cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios y no tengamos nada que ver con el pecado. Jesús no estaba hablando al mundo rebelde cuando dijo esas palabras, sino a personas que creían en Él, para mostrarles que su fe no estaba donde debía estar, si querían ser verdaderos discípulos. Por eso él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la gente no quería seguir a Jesús, eran religiosos, pero actuaban como o con el carácter de Satanás. Entonces nuestro texto nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, escuchemos al apóstol Juan señalar que el diablo ha estado pecando desde el principio y que el Hijo de Dios vino con el propósito de destruir las obras del diablo. El diablo engaña, miente desde el principio. Jesucristo vino a sacarle la máscara para que nosotros veamos a quién estamos siguiendo, si a Jesucristo o si a Satanás,
practicando el pecado. Por eso dice que todo el que es nacido de Dios no practique el pecado. Jesús vino para poner fin al pecado. Jesús vino para poner fin a las obras del diablo. El apóstol Juan o el apóstol Pedro dijo así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Entonces Jesús pagó el precio. Nosotros estábamos manchados con el pecado. Así vivíamos bajo el dominio de Satanás. Pero Él vino a deshacer las obras del diablo, a liberarnos. Y ahí en la cruz pagó el precio y derramó la sangre con la cual yo iba a limpiar mi pecado. Por eso Él quiere que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Yo al bautizarme lavo mis pecados y mi alma queda limpia, sin pecado, porque Jesús vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Y una de las obras del diablo era que yo pecara y manchara mi alma con el pecado. Pero Jesucristo vino y dio su vida en la cruz para que yo limpiara mi pecado y pudiera andar en justicia. Y en los versículos 9 y 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ninguno de los que han nacido de Dios practican el pecado, dice el texto. Como puede ver, nuestras acciones demuestran a quién pertenecemos. El pecado continuo significa que pertenecemos al diablo. Si yo vivo pecando, habiéndome bautizado, pero sigo emborrachándome, sigo fumando, sigo practicando el adulterio, sigo practicando el robo, la mentira, esto significa que yo todavía pertenezco al diablo. ¿Por qué razón? Porque estoy imitando su conducta, porque estoy pecando. La rectitud continua significa que pertenecemos a Jesús. Imagínense si yo eh, pecaba, robaba en mi trabajo. Viví, aquí tengo a un hermano que se bautizó hace un año ya y le he enseñado. Y él me contaba una experiencia que él sufrió. Me dice: yo trabajaba en un lugar, en una bodega, donde yo tenía a disposición todo lo que necesitaba. Si necesitaba pintar la casa, sacaba del trabajo todo eso, la brocha, la pintura y todo lo que yo necesitara, lo tenía ahí siempre, todos lo hacíamos. Pero dice que esta vez necesitaba pintar el cuarto de su hija, que venía de Suecia a verlo, y él, habiéndose bautizado, dice que volvió a la práctica y llegó y tomó la pintura, las brochas y todo lo que necesitaba. Pero dice que cuando tomé todo eso y me lo iba a llevar, me acordé de la enseñanza: el que robaba, no robe más. Y me dice: tuve una lucha en ese momento. El que practica el pecado es del diablo, pero el que practica la justicia es de Dios. Y él tenía que demostrarse a sí mismo a quien seguía. Y me cuenta que dejé todo eso tirado ahí y me fui a la ferretería y compré lo que necesitaba, porque el que robaba ya no robe más. Ese es el cambio de vida, seguir la rectitud. Cuando nosotros, fíjese que este hermano, nadie lo estaba mirando. Él estaba solo con su conciencia. Él tenía que tomar la decisión. Decidió no pecar.
porque los nacidos de Dios no practican el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la palabra de Dios está ahí. Fíjese que el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra. Por eso es tan importante que nosotros estemos en estos estudios para escuchar estos principios bíblicos y aplicarlos a nuestras vidas para vencer y estar entre los vencedores, los que aman al Señor. Nadie que es hijo de Dios se aferra a sus caminos pecaminosos. ¿Por qué? Mire el versículo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ve el misterio usted? ¿Ve usted la presencia de Dios en esos actos? ¿Ve usted en nuestro espíritu, como dice Romano, nuestro espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, porque la simiente de Dios, que es la palabra de Dios, morando en nosotros, nos dice no lo hagas, Emilio, no lo hagas. Y yo decido obedecer al Señor, porque he nacido de Dios y no peco, porque la simiente de Dios mora en mí. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Qué significa esto? El apóstol Pedro nos ayudará a entender del que está hablando el apóstol Juan. Dice 1 Pedro 1, 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. 1 Pedro 1, 22 y 23. Entonces, hemos nacido, hemos purificado primero nuestras almas por la obediencia a la verdad. Así nacimos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece, que vive en nosotros y permanece en nosotros. ¿Se da cuenta? Es fácil entender esto que dice el apóstol Juan. Dios implanta la semilla, la palabra implantada, nos dice Santiago, que produce un corazón puro que obedece la verdad porque hemos nacido de Dios y somos hijos de Dios. Si la semilla de Dios está trabajando en nosotros, entonces no seguiremos pecando. Así es. Continuar en el pecado muestra que no hemos nacido de nuevo. Entonces, mire usted su vida. ¿Persevera en el pecado? Si es así, realice su nacimiento de nuevo. A lo mejor nació, pero murió porque no ha dejado de practicar el pecado. Y eso pasa porque no tenemos la palabra viva, permanente de Dios trabajando dentro de nuestros corazones, dentro de nosotros. Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, él habla de 4 tipos de semillas. Recuerda que la primera semilla, los que caen eh, en el camino, que vienen las aves y se las comen. Jesús lo explicó de esta manera. Dice, los de la orilla del camino, estos son los que reciben la palabra con gozo, pero viene Satanás y la roba para que no crean y se pierdan. El diablo sigue robando la palabra de Dios de los corazones de los cristianos para que no crean, pero nosotros tenemos que luchar para que la palabra permanezca en nosotros y tengamos vida espiritual. Es lo que quiere el Señor de todos nosotros. Continuar en el pecado muestra que no somos hijos de Dios, sino hijos del diablo. Esto es lo que dice Juan. Ustedes saben quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo por sus acciones. En el versículo 10, el fruto de nuestra vida muestra a quién pertenecemos.
Y dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjese que Juan usa una práctica muy sencilla: amar al prójimo, amar al hermano, al que tienes al lado. A veces hay hermanos que no se pueden ni ver, ni mirar, pero resulta que están en la iglesia y se desprecian unos a otros, y el diablo hace eso. Y los que así hacen no son del Dios, no son de Dios, son del diablo. Y no nos damos cuenta a veces. Nuestro punto final, el amor, el poder del amor. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan nos está enseñando lo que el poder del amor de Dios debe hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿qué conclusiones y lecciones debemos sacar de lo que el apóstol Juan nos ha enseñado? Juan no está diciendo que un pecado significa que no somos hijos de Dios. Recuerde que Juan enseñó en el primer capítulo, en el 1:8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juan enseñó que en este capítulo que nosotros sí confesamos nuestro pecado. Lo que Juan está enseñando que es la práctica del pecado. La práctica del pecado. Si usted se levanta para practicar el pecado, si usted tiene pecados que no ha abandonado, Juan dice que no somos de Dios. El problema es la terquedad de continuar cometiendo pecado, siguiendo en pecado. Y el diablo quiere que nos mantengamos así, pecando, porque él sabe que al hacer así imitamos su carácter y no lo que Dios quiere. Continuar pecando muestra que somos hijos del diablo y que la simiente de Dios no mora en nosotros. El poder para luchar contra el pecado es saber quiénes somos y hacia dónde vamos. El poder para luchar contra el pecado es ver nuestra futura esperanza de gloria. No os dejéis engañar. No estáis con Dios y no sois hijos de Dios, sino estáis luchando contra el pecado y dándole muerte en nuestra vida. La lucha es contra el pecado. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, es el consejo que nos da Pablo en Colosenses 3:5. El apóstol Pablo, hablando de esto, de la lucha contra el pecado. Él que decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor nos está preparando, el de Ecuador está preparando un grupo de personas para llevárselos al cielo. Él nos da su palabra para que ésta more en nosotros y nosotros, practicándola, venzamos al pecado. Somos vulnerables al pecado, pero podemos vencerlo con la ayuda del Señor. Así que el Señor les bendiga, hermano, y muchas gracias por poner atención a estas lecciones que nos ayudarán en nuestra vida espiritual. El apóstol Juan quiere que nosotros entendamos. Y realmente, usted sabe si está siguiendo, imitando a Satanás o si está imitando al Hijo de Dios, el cual nos ama, el cual nos cuida, el cual quiere llevarnos al cielo. Así que muchas gracias.